Y quien esté interesado en ciencia política, ¿no? El mundo contemporáneo, existe barriles de pólvora regados en nuestro planeta en diversas áreas, ¿no? En el conflicto israelí, los países árabes, el conflicto de Rusia y los ex Unión Soviética, en la situación entre India con Pakistán con bombas nucleares, y actualmente asociado a la epidemia de COVID, la política agresiva de los Estados Unidos en el mar de la China, levando toda su armada, ¿no? Para iniciar una guerra con China. Todo esto no es ciencia ficción. Y para finalizar, ¿no? Esto que lo pensé mucho si lo iba a colocar, ¿no? Pero al final decidí que debería ser colocado, ¿no? Que en las obras de Vico Nava, un personaje que aparece es Sei. Sei es uno de los apunianos, ¿no? Así como los otros, había varios apunianos que conversaban con Ivanka. Pero Sei es un apuniano que los otros le habían dicho, Sei es un apuniano más antiguo que nosotros, es una especie de maestro, y que él ha venido más veces al planeta Tierra y ha tenido más, digamos, influencia, ¿no? Y él mismo, Sai, le confía a Ivanka, ¿no? Y toda esta información, ¿no? Toda esta información es pasada para Vico Novi, que a su vez, él no solamente escuchaba, sino Vico Novi veía dentro de las naves, Vlado Capetano se entraba a la nave físicamente y veía dentro de las naves una especie de tela, tipo LCD, tela plana, ¿no? Veía como si fuese una imagen todos estos relatos, ¿no? Entonces, todo estos relatos él lo ha visto. Y resulta que Sei, ¿no? Sei era un ser que había encarnado en varios personajes en el planeta de la historia conocida, incluyendo, comenzando con Protágoras de Abdera, siglo V antes de Cristo, y siguiendo por Jesucristo. Por Martín Lutero posteriormente, y Carlos Marx, aparentemente el penúltimo o el último. Y en una parte de la obra relata, se dice, posiblemente alrededor de mediados del siglo XX se encarne nuevamente en un terrícola para ayudar al hombre que salga de la miseria intelectual. O sea, se pasa esa información que en torno de la mitad del siglo XX. Posteriormente, Sai por Borja Poca también diría, estuve hace 30 años, pero volveré el año próximo, en Carlos Marx, calculando 1913. Entonces, si todo lo que hemos visto anteriormente, las informaciones personal, amigos, si las informaciones que recibió eran verdaderas y como nosotros estamos viendo, existen evidencia para comprobarlo. Y existe esta información de que este Sei, que encarnó estos personajes, incluyendo Jesús, ¿no? El mismo Sei iba a volver en una función, no sé si más próximo de Jesús, más próximo que Lutero, más próximo que Mano, más próximo que Protágoras. Iba a haber en torno, yo construí los candidatos. Me permití colocar estos candidatos, ¿no? En función, pues, de mi interpretación, de mi conocimiento que he tenido. De cierta manera, es un derecho como cualquiera de ustedes podría tenerlo. Al ver estas informaciones, si fue colocado eso, entonces pienso que podría ser otro plan. Perfecto. Cada uno de ustedes, creo, ¿no? Que podría decir, no, si con estas informaciones, en función de los años, en función de quién fue, en función de quién es, dependiendo de si está vivo, podría hacerlo y sostenerlo. Excelente. Pero ahí voy con mis 5 candidatos. Número 5, Bob Marley. Ustedes se sorprenderán un poquito, creo, de esto, porque hasta hace poco, yo diría, hasta hace 3 años, ¿no? Para mí, Bob Marley era una figura que aparecía en las camisetas de muchos jóvenes que eran jóvenes hippies, ¿no? Tenía poco conocimiento de él. Sabía que era un músico, como digo, relacionado a jóvenes. Después, cuando me interesé por él, hasta fue por una música Thank You Lord, que gusté mucho la música, y me dediqué a investigar el caso y me quedé sorprendido totalmente porque Bob Marley, no es solo eso que nosotros vemos en una camiseta. Él, la verdad, representó ser un artista, un luchador, un activista
¿no? Y su ideal era justamente la paz, la hermandad, la igualdad social, la libertación, la resistencia, y eso fue el precio que él pagó a una edad joven de 36 años. Yo no lo sé si ustedes lo sabían bien, pero yo me he quedado sorprendido. A pesar de que él políticamente, históricamente, él no es mencionado, ¿no? Él está más ligado a la cuestión artística, ¿no? Poco es relacionado a la cuestión social o filosófica. Sin embargo, me he permitido de colocarlo a él como un quinto candidato. ¿Está bon? Candidato número 4. Candidato número 4, en el caso de que esas informaciones de Vico Novi 6 venir en torno a mitades del torno del siglo XX. Luis Soto Remero, fallecido con 46 años, autodidacta, trabajó en diversos oficios, escribió Los rollos del Alfa y Omega, considerado por su grupo como la tercera encarnación de Jesucristo. Esto no es nuevo para muchos de ustedes, los que están en el Perú, ¿no? Que conocen la historia del Alfa y Omega, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento, ¿no? De los seguidores de esto, ¿no? Que de hecho para ellos eso es indiscutible. Es indiscutible que es la encarnación de Jesús, Luis Soto Romero. Esto podría ser analizado, discutido, o sea, en función de evidencias objetivas. Incluso tengo algunas evidencias, tengo unas informaciones de gente de ese tiempo, ¿no? Que podrían hasta discutir eso. Sin embargo, dejaría esta abierta posibilidad a este cuarto candidato. ¿Ustedes se imaginan quién podría ser el tercero? Ahora yo voy a interactuar con ustedes. Por favor, ya díganme a ver quién podría ser el tercer candidato. O sea, quinto, cuarto, tercero. Por favor, a ver. John Lennon. No, ¿quién dijo eso? ¿Quién habló? Marquinhos. Ah, muy bien. Alguien más, por favor, alguien más, por favor, porque creo que es un momento muy importante. ¿Alguien más que tiene alguna idea? Julian Assange podría ser, ¿eh? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Alan Espinosa. Alan Espinosa. Ya vas a saber ya. ¿Alguien más, por favor? Martín Lutero. Martín Lutero. ¿Quién dijo eso? Marisa. Marisa. Ya. En el caso, vean bien. Martín Lutero ya fue encarnación de Sei. Entonces, la pregunta no es quién fue la encarnación de Sei. Según Sei, según Vico Novi, Sei encarnó en Protágoras, Jesús, Lutero y Martín. Entonces, no sería porque la idea es la próxima encarnación citada, ¿cuándo sería en torno de la mitad del siglo XX? Entonces, Lutero era del siglo XV. ¿Alguien más? O propio Vico Novi. El propio Vico Novi. Nossa señora. ¿Quién dijo eso, por favor? Alexandre Jova. No, Alexandre, usted está... Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más, por favor? Es importante, por favor, es importante. ¿Quién más? Puede ser Linus Torvald también, ¿ah? Linus Torvald. Él nos ayuda un poquito. ¿Quién es Linus Torvald? Que no lo conozco, por favor, brevemente. Linus Torvald, ¿quién es, por favor? Allá tuvo un movimiento de código fuente, los códigos abiertos. ¿Es Giorgio Piacenza que está hablando? ¿Quién que está hablando? Alan Espinosa. Ah, ya, perfecto, Alan, ¿ah? ¿Alguien más, por favor, antes de ir al tercer candidato? A mi tercer candidato, ¿alguien más? Donato Cervantes. Donato Cervantes. Interesante, Donato Cervantes, ¿ah? Siria Aurobindo. Siria Aurobindo. Habría que ver la fecha que nació. Él debe haber nacido por esa época tampoco. También. Aurobindo, de los años 40, más o menos. Ya, perfecto, está muy bien. Entonces, ya que... Muy bien. Gusté bastante de su idea, de su contribución, porque creo que más mentes pueden ayudar a esta aproximación. Entonces voy por la tercera, por mi tercer candidato. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Sí.
Fidel Castro. Nacido en 1926, fallecido en 2016. Quien ha tenido la oportunidad de leer de una manera objetiva y racional sus escritos, su historia, su lucha de él, ser hijo de una familia rica que renuncia a su condición social para empagar un ideal donde el riesgo de vida no era diario, ¿no? Y su carácter, ¿no? A pesar de todas las desinformaciones colocadas, ¿no? Por el sistema opuesto, ¿no? Lo torna él un monstruo en la historia. Y esto es en un análisis racional y justo, ¿no? Donde se avalía todas esas cosas, ¿no? Él, el líder de una nación, ¿no? Que esencialmente elevó a ser una nación diferenciada, vaciado social, económica y políticamente en una forma de socialismo. Claro, ni perfecto ahí, ¿no? Ni perfecto en otros lugares también de la Unión Soviética. Entonces, quien conoce en profundidad esto, ¿no? Lo puedo sustentar muy bien, lo puedo sustentar que eres un personaje histórico trascendente. Una cosa también, no sé si está Julito Dongo ahí, no sé si está o Jaimito, o de repente está alguna otra persona más que lo conocía a Vico Novi, Vlado Kapetanovich, en una información, digamos, totalmente sigilosa, ¿no? No sé si lo podré contar también, porque esto me lo ha pasado Julio César Dongo Hernández, ¿no? Es que en un momento, en las conversaciones entre Julio Dongo y Vico Novi, ¿no? Hubo esta pregunta, ¿no? De Fidel Castro, ¿no? Y lo voy a decir porque, bueno, espero que me disculpe si estoy errado. En una conversación entre Julio Dongo y Vico Novi, existe la pregunta, ¿no? ¿Quién era Fidel Castro? Y estamos hablando en 1980, 80, no estamos hablando en 2015. Y Vico Novi le dice a Julio Dongo, ¿no? Le dice así, si tú supieras quién es Fidel Castro, le dice, ¿no? Y le dice, no te lo puedo decir. Eso es lo que dice. Vean, señores, en este paper, ¿no? Para fundamentar esta cuestión, este paper de 2016, que no so paper, Final Contact Project, donde se demuestra a través de un método de 12 criterios los contactados auténticos, que incluía Vico Novi, Sisto Paz, Adansky, Siragusa, Billy May, etc., cuando en análisis profunda de los casos auténticos sobre parámetros, variables, informaciones, tendencias, ideas, en concordancia de los casos auténticos, vean, existe informaciones sobre origen, la procedencia, motivaciones, vegetarianismo, críticas al capitalismo. Señores, vean aquí. No sé si consigo ver. ¿Ustedes consiguen ver aquí, por favor? En el ítem de esta tabla 5. Sí. En 18. ¿Consiguen ver ustedes aquí? Sí, claramente. En los 72 casos estudiados, en el Final Contact, 72 casos supuestos estudiados, la mayoría no eran auténticos, eran falsos. No había evidencia, pero una tercera parte eran auténticos, 25 casos en el mundo, en esa época. Claro, existen más, ¿no? Existen mucho más. Y de esos 25 casos, existía 18 de ellos, digamos, fueron traducidos acá, porque esos 18 casos de los 25, había información sobre asuntos relacionados a aspectos sociales, económicos y políticos, sea en función que esos seres extraterrestres que se contactaron con esos contactados recomendaban para la Tierra o ellos contaban sobre la organización en sus planetas. Está claro, de los 25, ¿no? 7 de ellos no se hablaba nada de eso, se hablaba de otras cosas. Pero en los 18 que se hablaba sobre asuntos de condición social, política y económica, ¿no? La pregunta era, la variable era, ¿existe una crítica, ¿no? En esos casos que había una crítica o una indicación de una falencia, de una falla, o culpabilidad, o errado, de estar errado,
el sistema basado en el dinero y el capitalismo? Esa era la cuestión. La respuesta era sí o no. Por cuestión de azar, si fuese azar, ¿no? Si fuese azar sería tal vez 50%, 50%. Ahora, si fuese que el modelo capitalista, como se cree actualmente en la Tierra, no sé, en la filosofía, lo que no es, se cree que el menos peor o el mejor sea el sistema capitalista, que no existe otro sistema. Eso se enseña ahí culturalmente, etcétera, etcétera. Pero en el caso de estos contratados, los auténticos, en 18, de los 18, todos los casos indicaban que había una crítica, una falla, y que ellos no se baseaban en el sistema económico. Vico Novi no sería el único que señalaría eso. Ahí vamos a pasar al segundo candidato. A ver, por favor, segundo candidato que podría ser la encargada de SEI. Por favor, a ver, ¿alguien más tiene alguna idea de los que han citado? ¿Me están escuchando? Disculpe. Sí, sí, te escuchamos. Sí, ¿no? Chico Javier. Chico Javier es un personaje brasileiro, ¿no? Que tenía la condición de hacer contacto con los espíritus, ¿no? Y psicográficamente él escribió una serie de textos, ¿no? Podría ser, ¿no? O sea, podrían ser varias personas, pero habría que eventualmente sustentarlo en tiempos de contemporaneidad, en términos de su obra, de su característica personal, de su trascendencia. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces pasamos al segundo, ya antes para finalizar. ¿Perdón? Teresa de Calcuta, quizás. Podría ser. ¿Cuándo nació ella? Habría que ver también eso, ¿no? Teresa de Calcuta, creo que puede ser contemporánea, sí, ¿eh? Puede estar dentro de la... Segundo lugar, Julian Assange. Nuevamente, ¿no? Para sustentar esta idea, ¿no? Es necesario, la verdad es necesario tener un conocimiento aprofundado, ¿no? de la objetivo y racional de la trascendencia de este personaje, ¿no? Desde su adolescencia, ¿no? Su capacidad que él tenía, su elección, ¿no? Por optar por una acción, ¿no? En pro, ¿no? de la humanidad con el riesgo de su vida y la secuencia, ¿no? de la odisea que él vivió y continúa viviendo, ¿no? de los riesgos, ¿no? Me sugieren que podría, hasta contemporáneamente, a pesar de que él es el más joven de todos y puede, solo por cuestión cronológica, no estar dentro de la descripción adecuada, ¿no? Porque él se aleja mucho, ¿no? Es muy moderno, ¿no? Sin embargo, en mi apreciación personal, ¿no? No descartaría, ¿no? Mismo que no esté próxima edad, por la trascendencia, por el valor, por el coraje, por el significado que lo tiene. Y me alegra mucho que ahí Espinosa, ¿no? Ya lo haya mencionado. Antes de ir al primero, por favor, ¿alguien más quiere dar alguna sugerencia de lo que podría ser mi primer candidato? Mandela, dijeron. Mandela es contemporáneo, sí, podría ser, ¿eh? Creo que podría ser sustentar, ¿no? En caso de Mandela, ¿no? Por sus obras, sin duda, ¿no? Creo que también, les confieso que pasó por mi cabeza también Mandela, sí, pasó por mi cabeza su contribución política, social, por apartheid, su sufrimiento de Ubuntu, sin duda. Creo que si él estaba ahí entre los 5, estaría muy bien ahí como uno entre los 6, ¿no? Perfectamente. Sí lo pensé, pero al final tuve que coger 5. Bueno, mi candidato, ¿no? Sería el doctor, ¿no? Médico Ernesto Che Guevara, que murió a los 39 años, revolucionario, médico, escritor, guerrillero, diplomata. Quien lo conoce o quien lo estudia de fuentes racionales, ¿no? Va a ver que él es un personaje, ¿no? Que con ciertas características personales
y digamos así, cualidades, cualidades, ¿no? Con alto sentido del idealismo, con alto sentido de la justicia social, y la manera como él vive su vida, ¿no? Como si fuese un Aquiles, ¿no? De Troya, cómo él fallece, ¿no? Cómo él es expuesto, y en algunos momentos, hasta el momento simbólico, ¿no? Cuando él es asesinado y lo expone, ¿no? A la imagen que transmite, ¿no? Es una manera impactante, la verdad. Es casi inevitable, la verdad, cuando uno ve a la edad que muere, la manera como él es humillado, cómo es tratado, ¿no? Por el sistema que domina, ¿no? La fuerza mayor, ¿no? Es increíble. En mi caso fue inevitable, ¿no? Así, amigos, ¿no? Espero haber brindado, ¿no? Esta investigación, ¿no? Y siempre rescatar el sentimiento, ¿no? de todo el grupo que me acompaña. Esta foto es un recuerdo del primer añito de existencia de la LASU, oficial, cuando él nace, ¿no? Porque él fue engendrado antes, ¿no? Entonces quiero dar mi agradecimiento, ¿no? Y estoy, pues, aquí para conversar un poquito más, alguna pregunta o un comentario, ¿ya? Gracias, gracias. Gracias, doctor Julio Acosta.